Buenos días y bienvenidos a ¿Qué pasa en casa?, el programa del Centro de Familia Santa María y Televida, obras de la Congregación Mariana. Y como siempre, acompañándolos a ustedes en los ¿Qué pasa en casa? Juan Pablo, con un tema muy especial. Nosotros en este programa ya hemos tocado el tema de la violencia intrafamiliar, pero hoy de manera especial hablaremos sobre lo que pasa con respecto a la violencia contra las mujeres, y para eso tenemos los apartes y la participación de una persona muy especial que la semana pasada estuvo visitando nuestra ciudad y nos dejó pero bastantes reflexiones y bien interesantes. La semana pasada tuvimos la presencia de Vivian Huelgo. Ella hace parte de la Comisión para los Derechos de la Mujer en los Estados Unidos y la trajo a la Embajada de los Estados Unidos, y nosotros tuvimos acceso a parte de esa información, que es lo que queremos compartir ustedes el día de hoy. Entonces, acompáñenos en ¿Qué pasa en casa? Bienvenidos una vez más a ¿Qué pasa en casa? Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es absolutamente contemporáneo con la realidad de las familias, pero que además es un tema que tiene una cantidad de matices y unas trascendencias a veces insospechadas para quienes hacemos parte no solamente del trabajo con las familias, sino también para las familias mismas. Hoy tocaremos entonces el tema de la violencia intrafamiliar y haremos una referencia especial a lo que sucede con la violencia hacia las mujeres como una categoría fundamental de este gran tema. Como les decía ahorita Juan Pablo, pues tendremos aparte de la doctora Huelvas, tenemos la oportunidad de escuchar su mensaje y de conocer la postura a través de la cual ella trabaja sobre este tema, pero además tenemos también en estos momentos en estudio una persona muy especial con quien también abordaremos este tema y lo ampliaremos, y me refiero a la trabajadora social Marta Lucía Correa, quien además es parte del equipo de trabajo del Centro de Familia. Marta, bienvenida a ¿Qué pasa en casa? Muchas gracias, Cristina. Qué rico que estás aquí, Marta. Muchas gracias. Bueno, y como lo decíamos entonces, hablar de violencia intrafamiliar realmente es un asunto muy grande, muy amplio, que creo que no hemos logrado abordar de manera completa y que todos los días nos sorprende con nuevas expresiones de ejercer violencia. Pero a manera de definición y de conceptualización, Marta, ¿qué entendemos por violencia intrafamiliar? A ver, violencia es cuando dentro del grupo familiar específicamente hacemos presión de manera brusca, de manera abrupta, bien sea física o verbalmente a los integrantes. En este momento pues vamos a hablar específicamente de la mujer. Entonces, cuando la agredimos de manera verbal, de manera física, de manera sexual o de manera económica. O sea que tenemos varios tipos de ejercer violencia. Y de hecho la legislación y muchas de las apuestas pues, teóricas que se le hacen al tema se refieren básicamente a 5 tipos, Juan Pablo, que son la violencia física, la violencia emocional, el abuso sexual o la agresión sexual, la explotación y la negligencia. En estos momentos en consulta, ¿cuál es el tipo de violencia más visible que identificamos en nuestros usuarios? Hay dos tipos, digamos, los que más se visibilizan son la violencia verbal y la violencia psicológica. Porque, digamos, hoy todavía las personas tienen miedo a hablar de la violencia física, todavía tienen miedo de decir que son golpeados o que son golpeadas, sobre todo las mujeres. Cada vez hay más mecanismos de control, y lo que uno evidencia, digamos, en estos tipos de violencia, no lo evidencia porque el otro lo manifiesta, sino porque uno en la escucha comienza a rastrear los elementos de violencia psicológica y de violencia verbal que hay ahí, porque además a eso se le sustrae un fuerte sentimiento de culpa por parte de la persona que es víctima de violencia. Es que además hay todo un asunto cultural donde de alguna manera hay ciertos comportamientos y ciertas formas de relacionarnos como pareja, pero también como miembro de una familia, que las mujeres hemos naturalizado, que se nos hace normal que estamos en una condición de subordinación, de sumisión, de que pareciera que mereciéramos el maltrato. Es como si también culturalmente eso estuviera tan instaurado que las mujeres a veces, frente a ciertas circunstancias de maltrato, no advertimos que estamos siendo maltratadas, no hacemos consciente esto, Marta. Mira, es verdad, Cristina, pero también es muy importante resaltar en este momento, hay muchas mujeres que sí están dándose cuenta del maltrato. En consulta encuentro que me dicen las mujeres, lo que pasa es que él no me golpea,
pero sí me ataca verbalmente. Y yo prefiero, esta semana fue una pareja y ella me decía, yo prefiero que él me dé el golpe, porque a través del golpe yo tengo aquí la herida, el moretón, vengo acá, le puedo mostrar a usted, puedo ir a la fiscalía, pero psicológicamente yo cómo le voy a comprobar a usted que él me está maltratando, cómo le muestro ese dolor que tengo interno de la rabia, de que él me diga, soy una bruta, usted no piensa con la cabeza, usted es una inepta. Entonces mira que me voy guardando eso y esa es la agresión más fuerte que yo considero que podemos tener cualquier ser humano, llámese hombre o mujer, pero en este caso es la mujer. Entonces yo que me doy cuenta, según, de acuerdo a lo que tú me preguntas, es que las mujeres estamos reaccionando. Las adolescentes están reaccionando también en este aspecto, que no la agresión no es únicamente el golpe, que también está la psicológica, y eso es importante porque estamos avanzando. Claro, y eso da cuenta y tiene que ver también con todos los proyectos de ciudad que con perspectiva de género se vienen desarrollando en Medellín, no ahora, hace mucho tiempo, que ha permitido que las mujeres también empiecen a visibilizar un lugar importante, pero que aún así todavía falta como un terreno importante para consolidar un poquito esa autonomía. Juan Pablo, aquí viene también otro asunto familiar, y es que cuando una mujer es maltratada, humillada, descalificada, entonces viene la familia de origen y le dice, mija, pero es que él no falta con nada. Mija, pero es que es el papá de sus hijos, vea que a usted no le falta el mercado, mire que ese hombre no toma licor, es que tampoco, es que esa es la cruz del matrimonio. Y ahí cómo empezamos entonces a naturalizar unas relaciones que sí están mediadas por el poder y de alguna manera donde se ataca la dignidad femenina. Es que, digamos, nuestras tradiciones, y aquí no se puede exceptuar solamente para América Latina o para Centroamérica o para Europa, yo creo que es a nivel general, y lo decía la doctora Huelgo en su conferencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos era validada el maltrato hacia la mujer hace un siglo. Nosotros todavía hoy seguimos teniendo rastros de hacer ese tipo de circunstancias, hacer ese tipo de movimientos en nuestro entorno. O sea, hoy seguimos favoreciendo ese tipo de violencia. ¿A través de qué? A través de nuestras tradiciones. A través de eso que se transmite sobre todo a lo femenino, diciéndole, es que mire, usted tiene que llevar en sus hombros la cruz del matrimonio. Es que mija, si usted quiere tener un esposo, tiene que aguantar. Usted tiene que quedarse calladita porque conseguir hoy esposo está muy difícil. Acuérdese que funcionamos como los teléfonos públicos. El que no está ocupado está dañado. Entonces acuérdese, mija, que es difícil conseguir hoy marido. Y un buen marido como el suyo, que responde por sus hijos, que no falta al mercado, y que además le da gusto. Sí, pero porque ¿qué hay detrás del gusto? Es la asociación del hombre con lo que provee, es el hombre que produce, y pareciera que estuviera exento de la responsabilidad de además proveer afecto. Mientras provea lo económico, ya cumplió. Dentro de todo esto, también hay que mirar como una realidad importante. Lo que tú dices es cierto, y yo creo que es fundamental también reconocer como todos estos adelantos, y si miramos como de mitad del siglo pasado hacia acá, las mujeres hemos podido ganar un poquito más de autonomía, más participación en cierta toma de decisiones, de alguna manera se ha podido apuntarle más a la equidad, porque también es importante entender que es que la igualdad entre hombres y mujeres siempre será un tema muy complejo, iguales no vamos a hacer, pero sí trabajarle a la equidad. Sin embargo, entonces hoy vemos que las mujeres trabajamos en lo público, proveemos dinero, participamos en tomas de decisiones muy significativas, pero entonces aquí viene el asunto de la doble jornada. Si hemos podido salir a lo público, si hemos podido desempeñar cargos importantes, si hemos podido participar en lo político, en lo económico, pero este asunto de la doble jornada nos pone en una condición de desgaste adicional que no tienen los hombres. O sea, muchos hombres hoy llegan a su casa y han entendido que esto es de los dos y que los dos construimos este hogar, pero también hay una gran proporción de hombres que llegan a su casa a sentarse, ver televisión, mientras la esposa tiene que llegar a hacer un montón de cosas que implica ahí una doble jornada con el agravante de que esa segunda jornada no genera ninguna remuneración. Entonces ahí es como la Mujer Maravilla casada con el hombre invisible, Juan Pablo, literalmente.
literalmente. Mucho de esto lo encontramos en la consulta. Hay una angustia muy grande de las mujeres frente a esa frustración, a ese agotamiento y a que nadie le ha puesto palabras a ese cansancio. Pero mira, Cristina, más que eso es encontrar en consulta mujeres que trabajan, son amas de casa, son madres y esposas, y encontrar que es que él no está trabajando. ¿Cómo te parece esa situación tan triste? Y que él en consulta dice, es que yo me levanto a las 9, pero es que a las 6 se levanta a despachar los niños, a irse a organizar su negocio, y ella llega a mirar qué tiene que hacer de almuerzo. Imagínate, no es que él también salga a trabajar, en este momento estamos encontrando que la mujer es la que está trabajando, el hombre se está quedando en casa, y sin embargo a pesar de que él no sale, ella debe llegar a cumplir otra función. Exacto. ¿Cómo vamos a funcionar de esa manera? ¿Cómo vamos a tener un equilibrio familiar? ¿Cómo vamos a tener una relación de pareja si ni siquiera hay una cooperación, aún sabiendo que él no está laborando? Mira, ahí todavía hay violencia y sigue. Es que él no está en este momento maltratándola ni golpeándola. No, es que no es importante eso. Estás en la cama mientras yo estoy cumpliendo un doble trabajo, mientras yo tengo que salir, despachar a los muchachitos, y tú estás en la cama durmiendo, descansando. ¿Descansando de qué? Si no estás laborando, por ejemplo. Sí, o sea, mínimo que yo llegue y encuentre la cama tendida. Mínimo, pero ni eso encontramos. Y fuera de eso, es que no me gustó la comida que hiciste. Y es que tengo que hacerla porque tengo que ir otra vez a abrir el negocio y tengo que volver en la tarde a hacer tareas con los niños. Entonces, mira, ni siquiera laboralmente, es en la casa, en tareas, en funciones del hogar, lo doméstico que cansa. Efectivamente, si la ama de casa se mantiene agotada, ¿qué diremos las que estamos trabajando y tenemos que llegar a hacer esta función? A duplicar el trabajo. Exacto. Juan Pablo, la doctora Huelvas en su conferencia también hablaba del, digamos, el incremento y la preferencia que hay en estos momentos en los Estados Unidos por los juegos de video, donde el blanco es asesinar mujeres, donde es un juego de Xbox, de estas cosas que juegan nuestros hijos, donde se ganan puntos si maltrataste a una mujer, si la golpeaste, pero ganas más puntos si lograste matarla. ¿De dónde? O sea, ahí hay una clara necesidad y deseo de construir una cultura que le apunta al feminicidio. Digamos que los medios de comunicación han sido los principales promotores de ciertos tipos de violencia. ¿Por qué? Porque ha exaltado la imagen de la mujer como objeto sexual. Y hoy se sigue reproduciendo la mujer como objeto sexual. En las publicidades, o sea, ¿quién es la que puede aparecer en una publicidad? La mujer que puede aparecer como objeto del deseo del otro. En la televisión, ¿quiénes son las que presentan las noticias? ¿Quiénes son las presentadoras de farándula? ¿Quiénes son las que se pueden ver? Las mujeres bonitas. Y entre menos ropa tengan, mejor, más producto puede vender. O sea, más se llega ahí. Y eso es lo que se trata de reproducir en los videojuegos. Hay un videojuego que se llama Gran Ladrón de Autos, donde las mujeres que aparecen son mujeres que aparecen semidesnudas. Y entonces, las mujeres que rodean a este hombre, que es un maleante, son todas mujeres que están mostrando una preferencia. Y ahí estamos poniendo también otro juego, y es cuál es la función que le estamos poniendo al hombre. Que lo hablábamos alguna vez con la reproducción de todo este tipo de circunstancias puestas hoy frente a las novelas que están implícitas sobre narcotráfico, sobre redes de prostitución, sobre todo este tipo de circunstancias que están dándole un valor nuevo a las relaciones que tenemos hoy. Entonces, ¿quién es el que mejor mujer tiene? El que más cosas malas hace. Pero además te muestran mujeres como objetos, o sea, completamente insensibilizadas, simplemente para poder mostrar unos senos y una Además, nalga y listo. Juan Pablo, que si no tenés esa mujer, la construís, la haces, la mandás a hacer simplemente. Tenemos una nota donde estuvimos conversando con la doctora Huelvas y ella aquí nos comparte algunas de sus reflexiones. Los invito para que la veamos y además también reflexionemos frente a esto que ella nos plantea. Me llamo Vivian Huelgo y soy de la Asociación Estadounidense de Abogados en Washington, D.C.
nosotros en los Estados Unidos la violencia intrafamiliar tiene que ver con el agresor que quiere mantener el poder y el control sobre la víctima, con frecuencia es su pareja, ¿no? Y puede usar actos físicos, golpearla, pegarle, herirla, pero también pueden ser actos psicológicos, emocionales, manipularla a ella, manipular a los niños que tienen en común, aislarla a ella o también manipular el dinero en el hogar para que ella tenga dependencia económica de él. La violencia intrafamiliar es muy común en los Estados Unidos y también aquí en Latinoamérica. Creo que la frecuencia tiene que ver con una comunidad, sociedad que tiene privilegio masculino, el machismo. Aquí en Latinoamérica hablamos de una manera, creo yo, más honestamente sobre el machismo. Allá es como más sutil, en los Estados Unidos el machismo, pero vemos a las mujeres como objetos en los videojuegos, en la música, en la televisión, imágenes publicitarias que tratan a las mujeres como objetos. Entonces son mujeres que no son personas, pueden ser golpeadas, tratadas, vendidas como las mujeres prostituidas. Es una cultura que tenemos que es anti-mujer, ¿no? Desigual. La trata de personas para nosotros en los Estados Unidos también es una violencia de género, ¿no? Porque afecta más que todo a las mujeres y a las niñas. Los propósitos de la trata de personas son con frecuencia mujeres prostituidas que son forzadas a entrar a la industria del sexo, pero también las mujeres que son traficadas para propósitos laborales en esos lugares de trabajo también son violadas sexualmente. Y sabemos que allá en los Estados Unidos la edad mediana de entrar a la prostitución forzada es 13 años, entonces son niñas que estamos hablando de eso. Entonces la violencia intrafamiliar, la trata de personas, más que todo es una violación de derechos humanos de las mujeres, entonces es violencia de género. Las consecuencias físicas y también psicológicas de la violencia hacia la mujer son muy intensas, muy fuertes. Hay unas heridas que están afuera que se pueden ver, pero las consecuencias psicológicas también no se pueden ver tanto, pero son igualmente serias. Puede ser ansiedad alta, postraumática, estrés, no se puede dormir, hay insomnio, pérdida de memoria, que es muy difícil para las víctimas que hacen la denuncia, entran al sistema judicial, jurídico, y si pierden la memoria es muy difícil hacer casos en esas situaciones. Las medidas que se pueden tomar para reducir o combatir la violencia de género, la violencia intrafamiliar, forman tres partes, tres recomendaciones tengo yo. Primero, ayuda práctica para la víctima, hogar, refugio, servicios sociales, alimentación para sus niños, esos recursos tan necesarios económicos. Segundo, leyes que protegen, leyes fuertes y que se aplican de una manera igual en los tribunales, en las fiscalías, con los policías, por ejemplo. Pero también, tercera parte, un cambio de discurso, ¿no? Campañas públicas para cambiar la desigualdad, el privilegio masculino que tenemos en nuestras comunidades. Bueno, bienvenidos una vez más, continuamos en ¿Qué pasa en casa? Y en este momento ya las personas que están interesadas en hacer algún comentario o hacer cualquier pregunta lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas. Quienes viven en la ciudad de Medellín se pueden comunicar con nosotros a través del 448-4142 y quienes están por fuera de la ciudad de Medellín a través de la línea 018-051-8282, pero además también quienes en estos momentos están en internet, Juan Pablo, lo pueden hacer a través de ¿qué dirección? www.televida.com. Ahí nos podemos encontrar en la red. Y podemos chatear. Venimos hablando entonces de la violencia intrafamiliar, pero haciendo un énfasis importante en la categoría que tiene que ver contra la violencia contra la mujer. Y dentro de los datos significativos, entonces hay que hablar de estadísticas. Cuando uno revisa qué ha pasado, por lo menos en nuestra ciudad, pues las estadísticas nos dicen que al mes de agosto ya se han denunciado 4.440 casos de violencia contra la mujer en comparación con 900 casos de violencia contra el hombre. Pero Marta, aquí hay un subregistro importante. Las estadísticas también nos han enseñado que
se denuncia solo el 10%, estamos hablando de un 90% que todavía está ahí de manera escondida, o sea que estaríamos hablando que realmente a este mes, o sea, en los 8 meses, 9 meses corridos del año, ya alrededor de 50.000 mujeres en esta ciudad han sido maltratadas. ¿Por qué no denuncian las mujeres? ¿Por qué ese temor? ¿Qué sucede? Que hay un subregistro y hay un miedo a demandar y a denunciar los actos de violencia. Tú decías algo muy importante ahora, Cristina, y era que ellas sienten temor. A ver, son muchas las causas, pero las más importantes es para no dañar el matrimonio, porque es que cómo voy a dejar a mis hijos sin padre, porque es que eres el proveedor económico, porque en mi casa, en mi familia de origen no van a permitir, mis padres no van a permitir que haya una separación. De ese modo, ellas se están guardando todo ese dolor, todo ese maltrato, por esto no van y demandan. Otra cosa importante, Cristina, la parte psicológica, como te decía ahorita, ellas no tienen forma de ir donde el comisario a decirles que él me maltrata a mí, él me dice esto, es decir, todas las vulgaridades que pueda decirle, y fuera de eso, la forma en que ella tiene que recibir toda esa información. Mira, con niños en la casa, con los niños pequeños. En consulta me decía una usuaria y me decía, mire, es muy triste, porque él me dice a mí bruta delante de mi niña. Dígame el día de mañana mi niña qué va a recibir. Exactamente lo mismo. Si un hombre llega y le trata con cariño, ya le parece raro, porque es que los hombres no tratan con cariño. Los hombres le dicen bruta a las mujeres. Eso es lo que está recibiendo esta esta niña de 8 añitos, porque su padre hace lo mismo delante de ella. Son los patrones generacionales. Exactamente. Que hacen que la violencia se nos vuelva algo normal. Ya tenemos en línea una televidente, adelante. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Gloria Bedoya. ¿Cómo ha estado, Gloria? ¿Cómo? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Bueno, Gloria, cuéntanos. Mira, es que yo soy la mamá, pues la hija mía vive con un muchacho hace pues varios días, tienen 3 hijos, sí. Y él a toda hora le mantiene pegando. Ella al principio lo demandó y fueron y... Ay, se nos cayó Gloria, pero tenemos en la línea también a Inés. Buenos días, Inés, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo has estado, Inés? Muy preocupada por mi vida. Cuéntanos. Miraba yo el programa y observaba yo que dicen que las mujeres no denunciamos. Yo hace 11 años soy casada y he denunciado muchísimas veces. He sido maltratada físicamente, verbalmente. Yo soy cristiana y por eso tal vez me aguanté mucho tiempo. Pero llegó un momento en que yo me rebelé y dije, no más, no me golpea más. Pero parece que cuando dejé de golpearme, como que la motivación al amor era los golpes. Porque entonces comenzó a menguar los detalles, la alimentación, todo aquello. Ya comenzó fue el maltrato verbal. Sí. Entonces, me llama mucho la atención que no es que no denunciemos, sino que las autoridades no hacen lo que deben hacer. Porque casi siempre termina en una conciliación. Y nosotros casi siempre terminamos aceptando esa reconciliación y diciendo, sí, va a cambiar. Pero definitivamente no cambian. Sí. El caso mío puede ser muy particular. Yo incluso me divorcié de él una vez y volví y me casé. Miles de promesas que iba a cambiar. Pero la verdad, lo único que cambió es que no me volvió a golpear físicamente. Cambió el estilo de maltrato. Exacto, por el verbal. Y ahí Inés nos hace también pensar en todo esto que tiene que ver con el ciclo de la violencia. Hay unas etapas y a veces se vuelven repetitivas y la primera etapa es cuando yo aguanto, trago entero. Entonces esperemos, no voy a decir nada, de pronto está estresado, pueden ser ideas mías, yo no quiero problemas, me voy a hacer la boba y empiezo a aguantar y empiezo, digamos que a llenar la taza y a tragar literalmente entero. Pero llega un día que ya la taza se llenó, ya la taza no aguanta media cosita más y explotamos. Y obviamente la taza se quiebra. Cuando uno explota, literalmente se quiebra y entonces aparece ya el episodio agudo y fuerte de la agresión. Después viene cuando ya la mujer ha tomado ciertas, aparentemente, decisiones y posturas que ponen al otro en riesgo, pero no en riesgo de perder una familia, sino además en riesgo de perder la oportunidad de seguir maltratando. Entonces viene las promesas,
yo voy a cambiar, yo no sé qué me pasó, yo me desconozco, ese no soy yo, es que a mí me golpearon cuando estaba chiquito. Y empiezo a descargar una cantidad de responsabilidades, digamos que me despersonalizo de la responsabilidad, creo un ambiente mágico de promesas y empezamos la luna de miel otra vez. Y son esos 3 pasos alrededor de los cuales va girando una relación que además resulta muy entrampante. Generalmente las parejas que están ligadas a través de la violencia son parejas que difícilmente se disuelven porque han aprendido que esa es una forma de amor. Y nuestra televidente lo decía, él dejó de pegarme, pero empezó a dejar de traer el mercado como era, de cumplir su responsabilidad. Me pasó cuenta de cobro por otro lado. Juan Pablo, hay muchos mitos, entonces como esto que nos dice Inés, encontramos muchos mitos en la sociedad que dicen, y es que usted ¿por qué no lo deja? Es que a usted le gusta que le peguen, es que usted se lo dejó, y me perdona la expresión todos los televidentes que va a decir, usted se lo dejó montar, pero también qué realidad hay en el ser de una mujer que a veces le impide tomar decisiones que de puertas para afuera serían muy fáciles. Hay 2 elementos. Yo lo decía ahora, un ideal por casarse y mantener una familia, que son ideales transmitidos de la cultura que todavía están muy arraigados. Y segundo, una pérdida absoluta o un asunto que está ligado directamente con una pérdida del poder o del equilibrio al interior de la familia. Entonces, esta mujer está en condiciones de reducción del poder o se siente manipulada en el poder por el otro y eso hace que su relación con él sea una relación de poder. Y las relaciones de poder casi siempre terminan en relaciones maltratantes, casi siempre terminan en relaciones como de amo y esclavo, donde ella termina siendo una esclava doméstica, una esclava sexual y una esclava social frente a la figura de su esposo. Y de una u otra manera también es el ideal que se le ha transmitido a la mujer. Usted tiene que ser una esclava. No, y además mientras más dominante sea el marido, más protector es y mejor marido es. Exacto. Es que usted sí tiene un hombre en la casa que responda por usted. Pues no, hasta hace muy poquito los hombres, las mujeres, muchas mujeres pedían permiso para cortarse el pelo. Los hombres les compraban la ropa interior, ¿no es cierto? Tenemos más televidentes en la línea con quienes queremos conversar. Bienvenida, Caterine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien, Caterine, cuéntanos. Mira, el problema que yo tengo es que mi marido también me ultraja psicológicamente y me ha golpeado. Sí. Pero es que él tiene el problema de que es alcohólico y drogadicto. Tengo 2 niños, uno de 3 años y medio y una niña de 3 meses. Caterine, ¿vos cuántos años tenés? Tengo 30. Y lo que pasa es que mi niño está recibiendo todo eso. Entonces últimamente lo que me dice el niño es, si me hace esto, le digo a mi papá que le pegue. No puedo decir o hacer nada porque el niño inmediatamente me repite las palabras que él me dice. Me dice tonta, me dice estúpida. Y yo ya no sé cómo manejar esta situación. Para mí es muy difícil porque el niño es muy apegado a él. Él antes era muy buen padre. Él era un excelente esposo, pero como siempre los hombres tienen sus tales canitas al aire y esta persona como que lo envició más a la droga y al alcohol, se volvió supremamente irresponsable. Ya no merca, ya me toca, conseguir a mí las cosas para los niños, porque Claro. prácticamente no responde, no amanece en la casa. Esta es la hora de que ni siquiera ha aparecido desde ayer. Caterine, te agradecemos infinitamente este testimonio porque esto que tú nos cuentas es lo que realmente están viviendo gran número de mujeres afuera, solo que tú tienes el valor de poder hablar de esto. Muchas otras mujeres afuera están consumidas en el pánico y ni siquiera lo verbalizan. Marta, y entonces uno frente a este panorama de maltrato físico, de maltrato psicológico, además de consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué posibilidades tiene?
¿Qué salidas tiene? A ver, Caterine, Cristina, perdón, me quedé con Caterine. Muy importante, mira, lo que ella dice es bien importante. Mira lo que hablamos ahorita, el niño que está haciendo en este momento, la está agrediendo, la está amenazando. Todo lo que el niño está viendo en su padre lo está haciendo. El día de mañana va a ser lo mismo, entonces vamos a repetir el ciclo como tú decías. Ella en este momento, no sé si ella habrá demandado, no sé si habrá ido a una comisaría, no sé ella qué ha dialogado de pronto con sus hijos, porque mira que tiene 2 niños. ¿Qué hacer en este momento? Yo pienso, lo más importante es que ella denuncie, que ella haga claridad, que ella pida cita, que ella pueda asesorarse, que vayan los niños donde un psicólogo para que puedan ir trabajando el panorama y la situación familiar que están abordando los niños. Además, porque hay 2 asuntos ahí trascendentales. 2 no, uno, que es la adicción a sustancias psicoactivas, y mientras eso no se modifique, difícilmente el otro cambiará. Tendremos también en estos momentos en la línea a Marta. Marta, bienvenida. Bueno, parece que Marta no está. Bueno, entonces, Franci, bienvenida. ¿Aló? Sí, Franci, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Cuéntanos. Buenos días. Buenos días, Franci. Te estamos escuchando. Muy bien, gracias a Dios. Sí, cuéntanos. Muy bien, porque yo tomé una gran decisión. Mi esposo era un hombre que me maltrataba muchísimo. Él me maltrataba muchísimo, y por fin yo abrí los ojos y tomé la decisión. Vea, yo le aconsejo a todas las mujeres que viven con un hombre que las maltrate, que no se llenen de miedo ni de temores, que se resuelvan y busquen su libertad y su felicidad. Además, Marta, y esto que tú nos planteas... Yo me llamo Franci. Sí, Franci, qué pena. Franci, es que a esta edad en la que yo estoy... Franci, esto que tú dices es fundamental. Y cuando tú dices que las invitas a que busquen su libertad, también es a reencontrarse con su dignidad. Y cuando hablamos de dignidad, Juan Pablo, hay muchas mujeres que sienten que se merecen lo que están viviendo, que Sí. se hacen responsables de que el otro las golpee. Sí, claro, porque además vienen de lugares donde su autoestima ha sido deteriorada constantemente, donde posiblemente desde ambientes familiares, escolares, han sido agredidas y han sido acosadas por sus compañeros y por sus padres, y su autoestima viene francamente herida. Entonces, hay una sensación de no merecimiento, de que en su vida nada bueno les puede pasar, de que ellas no merecen que nada bueno les pase, y que además, si les pasan cosas malas es porque ellas han sido malas. Entonces, si el esposo les pega es porque ella no ha tenido la capacidad de ser una buena esposa para ese hombre. Entonces, él está en pleno derecho de pegarle. Y eso es un problema básico de autoestima en cada mujer. Exacto. Bueno, hay una llamada que quiero recibir de manera muy, digamos que muy satisfactoria. Qué rico que hoy que estamos hablando de violencia contra las mujeres sea un hombre el que nos llame. Albeiro, bienvenido. ¿A qué pasa en casa? Así, muy buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, sí, muchas gracias. Mire, la opinión que yo quiero aportar es de que también hay mujeres que se hacen golpear por perezosas. Se hacen golpear. Sí, sí, pues sí, porque conozco, pues yo la conozco, ella misma dice, ay, no, qué pereza madrugar. Y Ay, eso qué... ya la hace merecedora de ser golpeada. Pues no la hace merecedora de eso, pero sí la hace merecedora de aguantar esos golpes por no ser capaz de ir a buscar un empleo o por no hacer de buscar sus propios recursos, como es la comida o una vivienda. Muchas gracias, Albeiro, Bueno. que estés muy bien. Y seguimos hablando entonces de cómo la cultura determina tantas cosas que se nos vuelven hasta verdades. Por ejemplo, Que la mujer se usted hace no se golpear. levantó temprano, tenga la pela. Y creo que ese es uno de los puntos que más se han reforzado, porque hemos ido dando vueltas al respecto y hemos ido dando vueltas frente a eso y todavía sentimos que tenemos la capacidad de determinar cuándo podemos ponerle un límite físico al otro. Entonces, es que usted me sirvió la comida fría, entonces lleve su golpe. Pero frente a eso, ¿cuál es la dificultad que uno como hombre tiene de coger esa comida, ir al microondas, calentarla en el microondas y sentarse y comérsela? Ese es uno de los puntos que más se han reforzado, porque hemos ido dando vueltas al respecto y hemos ido dando vueltas
frente a eso y todavía sentimos que tenemos la capacidad de determinar cuándo podemos ponerle un límite físico al otro. Entonces, es que usted me sirvió la comida fría, entonces lleve su golpe. Pero frente a eso, ¿cuál es la dificultad que uno como hombre tiene de coger esa comida, ir al microondas, calentarla en el microondas y sentarse y comérsela? No, es que todavía estamos en una actitud de servilismo, por eso ahorita hablaba de una dinámica del amo y el esclavo. Estamos en la dinámica del amo y el esclavo. El amo es el hombre y la esclava es la mujer. Además que esos han sido significados transmitidos a través de la historia, pero a través de instancias muy poderosas. Lo político, lo social, lo religioso, lo económico, lo cultural. Tenemos otra televidente en estos momentos en línea. ¿Cómo has estado? Viviana. ¿Aló? ¿Cómo te ha ido, Viviana? Bien, muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, no he sido víctima del maltrato. De todas maneras, primero que todo, buenos días para todos. Es la primera vez que veo el programa y estoy encantada, me gusta mucho. No he sido víctima del maltrato, pero he tenido el maltrato cerca. No lo he vivido en mi familia, pero hice en la universidad. Yo soy enfermera profesional. Cuando hice mi última práctica trabajé con mujeres que denunciaban pues el maltrato en las comisarías de familia. Lo que yo quiero es más como una invitación a la mujer, de que se mire hacia adentro, de que se mire su interior, sus cosas lindas, sus cosas buenas, sus cosas que tiene, que las saquen de ese maltrato, porque sí se puede, y las autoridades sí ayudan, siempre y cuando la mujer vaya y denuncie cualquier tipo de maltrato, sea psicológico, sea verbal, sea los golpes, pero por favor que lo denuncien, que salgan de ese silencio en el que están metidas, porque sí se puede, y hay otras mujeres, hay otras ONG que están ayudando a las mujeres en estos procesos. Es más como una invitación a que se miren todas las cosas lindas que tienen y que pueden conseguir muchas oportunidades fuera de la casa. Yo pienso que es más un apego psicológico lo que las mujeres tienen, es un apego a que ya ningún hombre me va a mirar porque tengo 2 hijos, porque ya estoy fea, porque ya este otro se encargó de decir y de hacerme pensar y de meterme en mi interior que yo era una persona que no valía nada y una persona fea y una persona que no merezco nada, pero es mentira. La invitación es más a que por favor denuncien, porque es que si nos quedamos calladas, se va a quedar esto callado toda la vida. Y otra cosa que quería también como hacer el aporte, y es que vi en este tiempo que estuve trabajando con estas mujeres, que son 2 polos totalmente opuestos, el estrato 5, 4 y 5 y el estrato 1, son las personas que menos denuncian el maltrato. Uno por tenerlo todo y por miedo a que se dañe su imagen y la imagen de su esposo en la sociedad. Y el otro por temor a que este tipo la golpee, la mate, sea capaz de matar a sus hijos. Entonces las mujeres que más denuncian, que uno pensaría que no son las mujeres de estrato medio alto. Entonces, esas mujeres pienso que son las que salen en las estadísticas. Pero no es que no se presente, porque el maltrato se presenta en el 100% de todos los hogares que son maltratados, se presenta, pero las mujeres no estamos denunciando, por Dios, el maltrato, y que somos víctimas hace muchísimos años de un maltrato. Viviana, muchas gracias por ese testimonio, además porque también nos permite tener esperanzas y entender que frente a esto hay un asunto de autorresponsabilización. Es cierto, hay muchas barreras desde el Estado para poder denunciar. Hay muchas cosas que es muy difícil de ponerlas en una denuncia. El maltrato psicológico es muy difícil de denunciarlo. Hay ciertos tipos de agresiones sexuales muy difíciles de comprobarlo en una denuncia, pero hay una cosa clara: mientras las mujeres no denunciemos, este tema no estará en la agenda pública de nuestro país, porque también hay que tener evidencia. Y lo otro, Juan Pablo y Marta, es la coherencia de las mujeres cuando denunciamos, porque muchas denuncian, pero al otro día están yendo a quitar la denuncia. Ese es el punto central, y es que casi que se están convirtiendo como los pastorcitos mentirosos. Denuncian una vez, retiran esa denuncia, vuelven y denuncian y vuelven y la retiran. Entonces, a la tercera o cuarta vez que van y denuncian, el mismo fiscal o el mismo comisario de familia le dice: señora, póngase de acuerdo, ¿lo quiere o no lo quiere en la cárcel? Hasta que usted no se decida. Porque es que yo quería era que lo asustaran a ver si él cambiaba, pero no se lo vaya a llevar para una cárcel. Pero además, lo paradójico es cómo en el Estado colombiano se denominó la ley de violencia intrafamiliar. Se le llama ley de ojos morados. En ningún momento se llama ley de almas quebradas
o De autoestima deteriorada, de No. dignidad empantanada, es es lo que ley de vemos. ojos morados. O sea, casi que solamente estamos dando el privilegio de la violencia física. Y hay que decirlo también de manera clara, en las instancias de la Fiscalía, en medicina legal, cuando muchas mujeres son sometidas al examen médico-legal para evidenciar el tipo de maltrato, lo que realmente sucede es que se someten a un segundo maltrato, a una segunda agresión, porque es tan doloroso la forma en que se hace este examen, el tipo de preguntas que se hacen, que pareciera que a toda costa a lo que apuntan es a que a la mujer se convenza de que está diciendo mentiras. O sea, una necesidad de compruebe, por Dios, es su dolor, es su angustia. Beatriz, bienvenida. Me va. ¿Cómo te ha ido? Felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Beatriz. Muy interesante. Qué bueno que te guste, cuéntanos. Mucha indignación con el señor que acaba de llamar, de decir que por pereza también a uno lo pueden golpear. Eso es injusto. Vea, yo me separé hace 28 años. Dejé a mi marido drogadicto. Me amenazaba que si no volvía con él no me le daba nada a los niños ni a mí. Yo, tranquilo, papito, que mientras yo tenga estas dos manos para defenderme, tranquilo, yo no voy a necesitar de un peso suyo. Y ya mis hijos tienen 36 y 35 años, ya está sordo y no se murieron de hambre. Entonces yo digo pues que las mujeres que se dejen manipular por una libra de arroz, una libra de panela, porque no son capaces de trabajar, están en la olla. Nosotros nos tenemos que defender también, y yo lo amenacé y lo llevé a la policía y tenía prohibido acercarse 100 metros a mí. Muy bien. O sea que las mujeres tienen que abrirse. Sí, yo ya estoy a punto de recibir la pensión. Y Trabajé esta 28 posibilidad, años y aquí pues estoy. como de abrirnos, como nos lo plantea Beatriz, también es de una manera dignificante, no es cayendo en el juego de la violencia por la violencia. Tiene que hacer también un asunto inteligente y hay unos recursos que nos los permiten. Hay una invitación y una recomendación a las mujeres y es que por la vía de la denuncia podemos lograr muchas cosas. A veces pensamos que es que el día que yo le pegue también me lo quito de encima. No, caemos en el juego de la violencia. Nos vamos a ir a mensajes institucionales y ya regresamos para seguir hablando de la violencia contra las mujeres acá en ¿Qué pasa en casa? Bueno, continuamos en ¿Qué pasa en casa? Y sabemos que este tema hoy generó bastante controversia, tenemos una cantidad de personas que nos han llamado, pero que por razones del tiempo en televisión pues no podremos recibir su llamada al aire, pero les recomiendo que por favor se comuniquen con nosotros en el Centro de Familia, en el número 406... No, 604-5000, Cris. Yo me lo voy a aprender un día de estos, Juan Pablo. 604-5000. Porque ahí de alguna manera nosotros podemos darles algún tipo de orientación y poder responder a esas dudas que en estos momentos no vamos a poder, digamos que atender. Hay un asunto importante también con la violencia intrafamiliar y con la violencia contra las mujeres. Sabemos que también hay muchos hombres que han sido víctimas de violencia por parte de las mujeres. De hecho, las estadísticas nos dicen que al mes de agosto en Medellín 900 hombres han denunciado y si somos coherentes con el subregistro, entonces es el 10%, lo que supone 9.000 hombres maltratados. Pero también es importante decir que es el 82% de las mujeres las que son maltratadas en los grupos familiares. En todos los episodios de violencia intrafamiliar, el 82% de las víctimas son mujeres a lo largo de su ciclo vital, niñas, adolescentes, adultas, ancianas. ¿Qué pasa, Juan Pablo y Marta? Porque uno también se preguntaría, ¿será que estas mujeres que han agredido a estos hombres lo han hecho también en virtud de defenderse porque ya se han agotado con el maltrato que también han recibido? ¿O qué otra hipótesis pudiésemos tener? Digamos que respecto a eso no hay como unas investigaciones claras que nos lleven a precisar por qué una mujer llega a golpear a un hombre. Primero porque la dignidad del hombre no le permite... No, vaya pues usted en condición de hombre, vaya a la fiscalía a denunciar que la mujer le pegó a ver cómo queda. Yo he oído hombres que han ido a denunciar y el mismo comisario les dice, o el mismo inspector o el mismo juez de familia les dice, usted es que es pendejo que se dejó pegar. Dele un golpe y quítesela de encima. Y le ponen en duda la masculinidad al hombre que va y denuncia. Entonces, digamos que por dignidad el hombre no va y denuncia. Digamos que uno podría pensar que sí, que puede ser como respuesta frente a ya un maltrato anterior. Pero si ahorita estamos hablando de violencia intrafamiliar,
y estamos hablando de violencia psicológica, y lo difícil que es comprobar la violencia psicológica en la mujer, posiblemente en el hombre sea mucho más difícil comprobar esa violencia psicológica. De hecho, Marta y Juan Pablo, en la consulta, lo que evidenciamos es que las mujeres son más maltratantes a nivel psicológico. Sí, de hecho, porque es que además somos más agudas. La mujer es más sutil en la forma de violencia, entre comillas. O sea, la mujer sabe, digamos, dónde le pega y cómo le pega al hombre desde la palabra y desde lo psicológico para que salga herido sin que suene muy maltratado. Entonces eso funciona de esa manera y ahí se van jugando ese tipo de situaciones. Digamos que, lo voy a decir, lo que se violenta físicamente, no a manera de justificación, lo que se violenta físicamente a una mujer se correlaciona con lo que se violenta psicológicamente un hombre. Desde la misma reproducción de la violencia. Claro, el hombre agrede, la mujer responde. Lo que pasa es que la mujer responde desde otra perspectiva. Podría responder más desde la perspectiva psicológica y desde la perspectiva verbal. Eso llevaría a que, sí, es una mujer que responde a la violencia, es una mujer que ha sido maltratada, que ha sido violentada. Son muy pocos los casos donde la mujer es la que toma la iniciativa frente al maltrato. Sí, son muy pocos. Y aquí vale entonces la pena empezar a hacer las recomendaciones. Y hay una recomendación importante y es que este es un asunto también de Estado. Es muy lamentable y referirse a Colombia, un país donde el Congreso le tiene que decir al gobierno, oiga, el 30% de sus empleados tiene que ser mujeres, porque si no fuera por ley seguramente no habrían mujeres. Hoy todavía nos sorprendemos cuando hay una ministra mujer. Hoy, en plena campaña, en estos momentos estamos en campaña para elección de alcaldes y de asamblea, las mujeres son contadas y probablemente con muy pocas posibilidades de poder ganar sus campañas. Estamos hablando de un país donde el 57% de las personas que egresan de las universidades son mujeres. O sea, cada vez nos graduamos más las mujeres, nos formamos más, pero además cada vez ganamos menos dinero porque sí hay diferencia entre lo que se gana una mujer y lo que se gana un hombre. Además, súmele que las mujeres tenemos doble jornada. Entonces, esto también es un asunto de empoderamiento participativo donde por la vía de la participación y por la vía del respeto y del reconocimiento de los derechos, hay que empezar a hacerle un poquito de fuerza a eso. No es hacernos como los de la vista gorda, pero también, Marta, de manera directa en las familias, ¿qué empezar a hacer para acabar con este síntoma de nuestra sociedad que es la violencia? Esto es un síntoma real de nuestra realidad. ¿Qué empezar a hacer para que estas nuevas generaciones transformen la forma de relacionarse, pero además transformen esa relación entre los géneros y transformen la idea de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer? A ver, Cristina, es muy importante, todo parte de la familia, ¿cierto? Lo que tú me dices, pero que la familia tenga claro cómo está manejando su relación. Lo que decía la última televidente, ella nos decía, nos invitaba a que denunciáramos, no nos quedemos ahí, no seamos tan dependientes. Si hay maltrato, yo desde mi punto de vista les oriento si hay maltrato intrafamiliar, que las chicas y los chicos también animen a esta mujer o a este hombre si es maltratado a que denuncien. Desde ahí vamos generando una conciencia. Adolescentes en este momento que también son víctimas de violencia de sus novios porque es que su madre se deja también violentar en la casa. Entonces mira que tenemos que educar desde la familia y concientizar que es realmente una violencia para que generemos cambios y más adelante podamos lograr una equidad. Muy bien. Juan Pablo, ¿y con qué conclusiones cerramos hoy este programa? Yo concluyo de una manera concreta, el cuerpo y la dignidad del otro son sagrados. Sea hombre o mujer. Sea hombre o mujer, por eso ninguna forma de violencia tendría la capacidad para corregir o resolver conflictos. Y frente a la violencia, la mejor alternativa para generar una cultura de la no violencia es la denuncia. Si alguien comete un error, tiene que pagar. Uno tiene que hacerse responsable de los actos que uno hace, así sea borracho, inconsciente o en ira e intenso dolor. Por lo tanto, si alguien me golpea, tengo derecho a denunciar. Es mi deber denunciar, para que él también responda por los actos que hace. Bueno, a Marta, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy y a todos ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en ¿Qué pasa en casa? Hablando sobre la violencia contra las mujeres. Que tengan un feliz resto de día y nos vemos la próxima semana para hablar de otro tema sobre ¿Qué pasa en casa?